Bien. Vamos a ver una nueva partícula el día de hoy. Es una partícula muy útil porque la vamos a ir utilizando casi siempre en clase. Estoy hablando de la partícula no. Esta partícula que todavía no habíamos encontrado de por sí en el curso, ¿no? La habíamos un poco mencionado, pero no la habíamos explicado. ¿No? Em, lo que va a representar esta partícula es de alguna forma la posesión en japonés, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el cuaderno del niño, ¿no? O cuando decimos mi cuaderno, mi libro. Este tipo de cosas que para nosotros en español utilizamos un adjetivo posesivo. ¿Mm? En japonés vamos a utilizar o lo vamos a formar toda esta estructura con la partícula no. Pero no solamente la partícula no expresa una posesión, sino también hace o conecta en una relación un poco de unión más que todo, eh, en dos sustantivos. No necesariamente se expresa una posesión siempre, sino que también conecta dos sustantivos. Por ejemplo, cuando queremos decir lo que en español decimos con Universidad de, no sé, una Universidad de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Esto nosotros lo decimos en español, pero no estamos, al momento de decirlo, no estamos expresando una posesión, ¿no? Estamos simplemente poniendo en relación, ¿no? Usamos la preposición de para indicar, ¿no? En este caso, la proveniencia o el lugar donde está esa universidad. En japonés, también esta situación va a ser representada con el uso de la partícula no entre dos sustantivos. Entonces, solamente para situarnos un poco, tenemos la partícula no, que la vamos a utilizar para poner en relación dos sustantivos o para expresar una posesión. Aquí tengo yo en la frase de ejemplo, watashi no hon desu. ¿Qué habíamos dicho que significaba watashi? Yo. Yo, Yo. ¿Y hon? libro. Libro. Ok. Entonces, si yo aquí tengo watashi, que es un pronombre, pero a su vez es un sustantivo. O tengo mi sustantivo uno, watashi. Luego tengo partícula no, y luego tengo hon, que significa libro, entonces es otro sustantivo, que sería sustantivo 2. Todo esto, ¿qué estaría representando en español? ¿Qué sería? Mi libro. Exacto, mi libro. Así es. Entonces, la estructura de la partícula no, por lo general, va a ser entre dos sustantivos, ya sea para poner o expresar una posesión o para unir dos sustantivos en una relación de significado compartido de alguna forma. ¿Y de acá? Profe, ¿cuál era el significado? Perdón. ¿De la frase? Sí, es que no alcancé a escuchar. Sí, mi libro, es mi libro. No, que teniendo la cópula des al final, siendo el verbo cero estar, entonces la traducción completa sería es mi libro. Watashi no hon desu. ¿Bien? Ahí. Ahí. Gracias. Mm. No, en posición no, posesión. Poseer algo. Para expresar una posesión o para expresar o para unir dos sustantivos en relación de compartir significado. No necesariamente para expresar una posesión. Tiene dos usos por ahora el que le vamos a dar a la partícula no. Ahí. Vamos a ver. Yo aquí tengo unas palabras. Y acá al lado tengo unas estructuras con espacios. También tenemos los otros pronombres care, kanojo. Vamos a crear algunas frases para poner en práctica esta partícula, pero en relación de expresar una posesión. Por ejemplo, si yo quiero decir, a ver, es tu revista. ¿Cómo quedaría la frase? Anata no. Ujú.
sashi desu. Ok. Anata no sashi desu. Hai. Sin cambio, yo quiero decir, es mi reloj. Sería watashi no tokei desu. Watashi no toke desu. Pero si yo quiero decir, es su manzana, pero ese su que sea referente al pronombre él. Kare no, Ujú. kare no ringo desu. Hai. Kare no ringo desu. Hai. Y, por ejemplo, si quiero decir su libro, pero haciendo referencia a ella, Hanoyo no hon desu. so desu. Hai. Kanojo no hon desu. Claramente a estas frases nosotros podemos irles añadiendo los demostrativos que vimos ayer, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir, mm, mm, este es tu diccionario. Sería algo como kore wa Ujú. anata no jisho desu. Exacto. ¿No? Kore wa anata no jisho desu. Hai, muy bien. Entonces, podemos, ¿no? Estamos ahora ya en grado de poder ir armando este tipo de frases, ¿no? Este tipo de estructuras. Más aún porque el uso de la partícula no lo vamos a volver a encontrar constantemente, como les dije hace poquito, ¿no? Se encuentra mucho en el curso y también se encuentra mucho con otra situación, ¿no? Cuando veremos, por ejemplo, la parte de la omisión, ¿no? De sustantivos. Ya luego entramos a ver eso, pero por ahora me interesa que el uso de la partícula no quede claro. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Y Bien, ok. A ver, entonces, en el caso de de la segunda parte de uso de la partícula no, ¿no? La parte de unir dos sustantivos, nada más, para expresar o algo de la parte de compartir el significado, ¿no? Como el ejemplo que les hice de Universidad de Monterrey. La palabra universidad en japonés es daigaku. Daigaku. Se los escribo en el chat. Si yo quiero decir la Universidad de Monterrey, ¿cómo creen que sería en japonés? Monterrey no Daikaku desu. Sabes. Monterrey no Daigaku. ¿Mm? Em, Justamente porque ponemos en la primera parte, ¿no? En la primera parte del sustantivo número uno, va a ser ocupado todo este espacio por la información relevante. ¿Ok? Ahora, aquí difiere bastante del orden del español porque en español pondríamos la palabra universidad primero, o universidad de, y ya luego la ciudad. En japonés vamos a poner al contrario porque universidades hay muchas, no es la información relevante. La información relevante es que esta estamos destacando que es la de Monterrey. Entonces, esa palabra, Monterrey, va a ser la que va primero, ocupando el sitio de sustantivo número uno. Monterrey, luego utilizamos la partícula no, y luego ponemos la palabra Daigaku. Monterrey no Daigaku, para decir Universidad de Monterrey. ¿Y desu ka? Sensei, tengo una Ujú, duda. ¿Y adelante. si hubiera un tercer sustantivo, Ujú, como por ejemplo decir la clase de japonés de la Universidad de Monterrey, ok. se repetiría? Sí, podrías poner más de un no. Sí se admite. Ok, gracias.
Hagamos esta. Hagamos justo tu ejemplo, ¿no? La clase de japonés de la Universidad de Monterrey. A ver. Tenemos clase en japonés es kurasu. ¿No? Viene del inglés class, ¿no? Que se katakaniza en kurasu. Japonés, ¿cómo se dice? Nihon. Nihon es el país, Japón. Nihongo. Nihongo. Nihongo, so desu. Nihongo. Y Universidad de Monterrey, ya lo tenemos. Monterrey no Daigaku. Ok. Vendría siendo Universidad de Monterrey. Ok, ¿cómo quedaría entonces la unión de sustantivos en esta parte? ¿Cómo sería la frase? Monterrey no Daigaku. Luego, Monterrey no Daigaku no. Kurasu. ahora habría que ver el elemento más relevante entre Nihongo y Kurasu. Monterrey no Daigaku no Nihongo. ¿Qué sigue? Kurasu es otro sustantivo, ¿no? No podemos dejarlo así. Habría que igual ponerle la partícula no, ¿no? Porque a su vez tenemos Nihongo no Kurasu, la clase de japonés. ¿Sí? Y a su vez tenemos Monterrey no Daigaku, la Universidad de Monterrey. Ahora, estas dos, ¿no? Estas dos construcciones son las que están puestas, las que se unen al mismo tiempo para decir la clase de japonés de la Universidad de Monterrey. Entonces quedaría Monterrey no Daigaku no Nihongo no Kurasu. ¿Vale? Hi. ¿Sí se entiende, chicos? Hi. Recuerden que el elemento que ocupa la parte del sustantivo 1 va a ser siempre el elemento, en el caso de que tengamos una persona, un ser vivo que posee algo, entonces va a ser la persona, el sustantivo 1. En el caso que tengamos dos sustantivos y ninguno de ellos es una persona, vamos a poner como sustantivo 1 el elemento que contiene la máxima parte de información. En español era la clase de japonés de la Universidad de Monterrey. ¿Ok? Hi. ¿Alguna duda? Bien. Ok, chicos. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, esta estructura, ¿no? Vamos a tener forma de practicarla, así que vamos a retomarla, no se preocupen. Bien, ahora, tenemos aquí este otro ejercicio que me gustaría hacer en este momento. Tenemos acá escrito en hiragana, renshu. Renshu significa práctica. Práctica. Entonces, cada vez que yo les diga renshu, no renshu shimashou, renshu shimasu, quiere decir practicamos, practiquemos. Vamos a hacer una pequeña práctica. En este caso, la práctica consiste en traducción de frases y, como punto número 2, una pequeña conversación. Aquí tengo yo algunas frases en el recuadro, así que vamos a empezar. A ver, la primera, ¿Kore wa ringo desu ka? ¿Quién la podría traducir? Por favor, hacen una mano en la aplicación y yo los llamo. Diana-san, adelante. Sería, ¿esto es una manzana? Hai, so desu, arigato. Segunda frase. Are wa hon desu ka? Montserrat-san. Sería aquello es un libro. Hai, ¿Hay pregunta? arigato. Y desu. Sí, sí. Samban, número 3.
Sore wa orange desu ka? Andrea-san. Sería, eso es, orange, ¿qué era, perdón? Naranja. Ah, eso es una naranja. はい、そうです。4番、número 4。あなたのお母さんは医者ですか？あなたのお母さんは医者ですか？Citlali-san. ¿Tu mamá es doctora? そうですね。はい。Bien. 5番、número 5。私の本は日本語の本です。Leticia-san. Mi libro de japonés. ちょっと待って。Es un poquito más larga. 私の本は日本語の本です。Mi libro es un libro de japonés. はい、そうですね。ありがとう。6番、número 6。それは日本の本です。エディガルさん。Perdón, es la de Sorewa Nihon no Hondes. はい。¿Es eso un libro de japonés? No No es pregunta. es pregunta. Exacto. Transformemos la frase afirmativa. Eso es un libro de japonés. Ok. Pero aquí un pequeñísimo error. Japonés, como tal, es Nihongo. Aquí tengo Nihon, nada más. Ok. Japón. Entonces, ¿qué sería? Eso es. ¿Eso es un libro del Japón? Un libro de Japón, ¿no? Puede ser un libro turístico, un libro que habla de Japón, no sabemos, pero es un libro de Japón, ¿no? Porque japonés es Nihongo, en el caso de idioma. Japonés, en el caso de nacionalidad, Nihonjin. ¿Ay? Sí. Arigato. 7番, número 7. あれはメキシコの時計です。あれはメキシコの時計です。¿Quién le traduce? Leticia. Aquello es un reloj mexicano. そうですね。はい。 Un reloj de México. はい。あれはメキシコの時計です。はい。Muy bien. Muy bien, chicos. Están a buen punto, entonces. Y esa es la parte de respuesta rápida que tienen a la traducción de estas frases. Quiere decir que por ahora los argumentos que estamos viendo sí han sido asimilados bien. Si alguien aún tiene un poco de problemas con alguna partícula, recuerden que me pueden preguntar, ¿no? Ya sea en el grupo o en otro momento, si desean, o al inicio de clase o durante la clase. No me pueden decir, profe, yo por ejemplo me olvidé qué significaba tal partícula o qué función tiene. Y yo les vuelvo a explicar. Lo importante en estas primeras clases es que nada quede así, ¿no? Nada quede, como se dice, turbio, ¿no? Todo tiene que quedar transparente, todo se tiene que comprender, ¿no? Porque siendo la base del inicio de N5, si dejan pasar porque piensan que capaz más adelante lo van a entender, ahí hay un problema, ¿no? Porque es probable que eso nunca se resuelva, esa duda nunca se resuelva, entonces yo les exhorto a preguntarme cualquier cosa que les parezca, ¿no? Que no comprendan, ¿vale? Sensei, Ahí. entonces la partícula no se puede utilizar con más de, por ejemplo, 3 sustantivos. Sí. Se puede utilizar cuantas veces uno la crea necesaria. Ok, gracias. Esa es una de estas pocas partículas que no tiene límite. Ay. Bien. ¿Alguna duda? Profesor, ¿podría repetir qué significaba la última oración? Sí, aquello es un reloj mexicano.
Gracias. De nada. También podría repetir la de Watashi no hon wa Nihongo Mm. no hon desu. Sí. Mi libro es un libro de japonés. Arigato. Yep. Ay. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver el segundo punto de esta práctica, ¿no? De esta renshu que estamos haciendo. Tenemos dos mini diálogos. ¿Ok? Esto es un poco para dejar bien en claro la parte de la entonación. Como verán, en el título, yo aquí tengo escrito Kaiwa no renshu. Kaiwa significa conversación, diálogo. Se los voy a escribir en el chat. Kaiwa es conversación o diálogo. Ahora, renshu hemos dicho que significa práctica. Kaiwa no renshu, ¿qué significará? Diálogo de práctica. Más correcto sería el contrario en español. Práctica de diálogo, ¿no? O sea, una práctica de conversación. ¿Ahí? Ay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos aquí dos mini diálogos. El diálogo de la izquierda, necesitaría yo a dos personas, por favor, para que lo puedan leer. A ver, yo veo varias manos levantadas, pero no sé si se quedaron de la otra vez. Ok, a ver, vamos a empezar con Citlali y Leticia. Citlali vas a ser A, Leticia eres B. Onegaishimasu. Sumimasen. Kore wa anata no hon desu ka? はい、そうです。ありがとうございます。 Ye. Hai, so desu. Arigatou gozaimasu. El so desu que vemos aquí significa así es. Ok, es el así es de nuestro idioma español. Ahí. Vamos a ver el diálogo de la derecha. Dos personas más, por favor. Andrea y Reina. A ver, Andrea eres A, Reina B. Adelante. Sore wa orange desu ka? Ie, sore wa mikan desu. Ah, arigato. Hai. Y desu. Sore wa orange desu ka? Ie. Sore wa mikan desu. Ah, arigato. Hay dos más para el diálogo de la izquierda. Sensei, ¿qué significa mikan? Mandarina, creo. Es mandarina, ¿no? Que se dice y termina en A o en O. Perdón, a mí Sí. siempre se me olvida. Arigato. Bien, un par más, por favor, para repetir el diálogo de la izquierda. Ay, Cindy. ¿Quién más? Montserrat-san. Ay. Cindy, eres A. Montserrat, eres B. Adelante. はい。すみません。これはあなたの本ですか？はい、そうです。ありがとうございます。いいえ。Arigato. Ay. Hay que prestarle atención cuando decimos este no. Aquí hay 3 puntos suspensivos, ¿no? Justamente es porque se deja un pequeño espacio, porque es como para no, digamos, ¿cómo vamos a poner? ¿Cómo vamos a explicar? A ver, para no incomodar a las personas, ¿no? Si no conocemos a alguien o si lo conocemos poco y no hay confianza, entonces, si queremos preguntarle algo a esa persona, vamos como un poco a anunciarnos, ¿no? De que estamos por preguntar algo a tal persona, diciendo primero, no, y ya luego esperando un segundo y luego realizamos la pregunta, ¿no? Por ejemplo, no, sumimasen, kore wa anata no hon desu ka? Sería la forma más correcta, ¿no? Para no ir de una a preguntarle algo a alguien cuando no se tiene confianza, ¿no? Con esa persona. ¿Y desu ka? Sensei,
¿Qué significaba so des? Así es. Ok. Ujú. Bien, dos más para el diálogo de la derecha, por favor. Omar San. ¿Falta alguien más? Ok, Juan Carlos San. Adelante. Omar eres A, Juan Carlos B. Onegaishimasu. El de la derecha, ¿verdad? Ay. ¿Sore wa orange desu ka? いえ、それはみかんです。Ah, arigato. So desu ne. Ay, arigato, minasan. Sore wa orenji desu ka? Orenji es esta palabra de origen del idioma inglés, ¿no? De orange, justamente para hablar del fruto, ¿no? De la naranja. También habla del color. Orenji iro significa color naranja en japonés. Orenji iro. Entonces, esto solamente para recordarles esta situación de que a veces muchas palabras han sido tomadas de otros idiomas para, digamos, formar parte del léxico que se utiliza hoy en día en japonés, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta que muchas de ellas, a pesar de que nosotros lleguemos a identificar que es una palabra, por ejemplo, del inglés, vamos a pronunciarla a lo japonés, a la forma japonesa. De lo contrario, los japoneses no te van a entender a primera. ¿No? Si tú vas y dices, esto, si ya identificaste que es orange, ¿no? Y tú vas y allá y lo dices, "Sore wa orange desu ka?", es muy probable que las personas o de una no te entiendan la palabra, o les tome mucho tiempo para entender que se está refiriendo a orange. Entonces, porque ellos lo conocen con esa pronunciación y uno lo va a tener que decir con esa pronunciación, ¿no? Entonces, es necesario que tengan en cuenta eso, ¿vale? A la pregunta que me llegó en chat de Miriam, que era ano. El ano que vemos aquí es se tiende a traducir con ¿no? Esta palabra es algo que uno dice antes de hacerle una pregunta a alguien desconocido. Está un poco de hesitación, ¿no? Antes de hablar. ¿Okay? De por sí no tiene una traducción como tal, porque no es una palabra parte de, ¿no? Que tiene un vocabulario, un significado, pero es una expresión. Es un poco como el etto, no sé si han escuchado etto, ¿no? Cuando se habla en japonés. Etto también vendría siendo un, ¿no? De pensar, ¿no? De formular algo antes de decirlo. Pero para no quedarse en silencio, se dice ano, etto, ¿ok? Hi, arigato. Bien, chicos, de mi parte sería todo por hoy. Gracias por haberse conectado. Mañana retomamos con los temas. Y si hay alguna duda, no, por favor me la dicen mañana al iniciar la clase. Hey, bonita noche a todos. Matashita. Arigato, mata ne. Arigato, matashita. Konbanwa.